El misterio de la construcción de las pirámides de Egipto, resuelto. La Gran Pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo que queda en pie, es quizás la construcción más estudiada de la historia. Pero, por mucho que se ha especulado sobre el asunto, el modo en que los egipcios lograron edificar esta y otras pirámides sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Teniendo en cuenta que en la época no existían excavadoras ni grúas, mover 2 millones de bloques de piedras de más de 2 toneladas de peso cada uno debió ser una empresa titánica, imposible de realizar sin algún tipo de ingenio que permitiera desplazar las piedras por el desierto. Los científicos creen que los trabajadores colocaban los bloques de alabastro sobre unos trineos de madera que estaban atados con cuerda a estos postes de madera. Así podían transportar los bloques de alabastro de la cantera en pendientes muy pronunciadas con una inclinación del 20% o más. Las cuerdas atadas al trineo actuaban como un multiplicador de fuerzas, lo que facilita el desplazamiento del trineo por la rampa. Los egipcios usaban un truco simple y efectivo para facilitar el paso de los pesados trineos de madera cargados con piedras: humedecer la arena por la que se deslizaban. Mojar la arena del desierto permitía que se redujera la flexión lo suficiente como para necesitar la mitad de gente para mover el trineo. La técnica, en cualquier caso, es más sofisticada de lo que parece. Si la arena se humedece demasiado, mover el trineo es aún más difícil. Si utilizas arena seca, no va a funcionar, pero si la arena está demasiado húmeda, tampoco. La cantidad necesaria de agua depende del tipo de superficie, pero la proporción óptima se sitúa entre el 2 y el 5% del volumen de arena. Parece que mojar la arena del desierto egipcio permitía que se redujera la fricción lo suficiente como para necesitar la mitad de gente para mover el trineo en comparación con la tierra seca. La Gran Pirámide. La Gran Pirámide es la más grande de las 3 que coronan Giza, con 146 metros de altura. Es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura. Hoy en día sabemos que tenía una función funeraria y que albergó los cuerpos de los faraones Keops, Kefren y Miserino, pero su monumental tamaño sigue sorprendiendo a los expertos. La mayoría de los arqueólogos coincide en que los trabajadores utilizaron un sistema de rampa para mover bloques de piedra hacia la pirámide. Pero cómo funciona exactamente este sistema sigue siendo un misterio al que este descubrimiento puede arrojar un poco de luz.